Saludos a toda nuestra comunidad de YouTube, a todas las personas que hoy están conectadas en vivo en nuestra masterclass de septiembre. Muy agradecidos por acompañarnos. Hoy vamos a tener una invitada especial, dueña de la casa, que se había salvado de ser parte de esta masterclass, pero bueno, ya le tocaba. Y vamos a tocar un tema muy interesante, la sonrisa, que mucha gente piensa que la sonrisa nada más es el odontólogo, pero ahora vemos que la sonrisa va más allá, porque la sonrisa, bueno, Beatriz va a profundizar un poco de eso, y vemos la importancia que tiene la sonrisa actualmente. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito, un resumen del currículo de Beatriz, que es muy amplio. Ella es odontóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela, ortodoncista egresada del Hospital San Juan de Dios en Barcelona, España, especialista de armonización orofacial de FACO, Facultad de Central Oeste Paulista en Brasil, diplomado de ortopedia funcionales maxilares, terapias antienvejecimiento en la Universidad de la ULA, junto con FUSEME, que fue hace 8 años y de verdad que nos cambió la visión de la odontología. Diplomado del componente docente en la central, que nos ayuda muchísimo a los proyectos que tenemos próximamente, que nos encantaría que nos acompañaran también. Miembro fundadora de la Sociedad Venezolana de Armonización Orofacial, fue también parte de la primera junta de esta sociedad. También es miembro de varias sociedades de ortodoncia, obviamente, nacionales e internacionales. Es representante en Venezuela de AbraHof, que es una de las sociedades más grandes de armonización orofacial a nivel mundial. Bueno, obviamente fundadora y directora de Armonización Integral. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando y nos encantaría que dejen sus preguntas. Igual a los que nos ven por YouTube, pueden dejar sus preguntas y se las responderé. Muchísimas gracias. Beatriz, todo tú. Ok. Bueno, para mí es un honor de alguna manera hablar de algo que pues he venido haciendo durante muchos años, que es crear sonrisas. Es realmente una pasión. Desde que yo me gradué como odontólogo sabía que la ortodoncia iba a ser la especialidad que me iba a realizar. Y bueno, a través del tiempo y hace ya 8 años que empezamos con la armonización orofacial, pues se abrió un mundo más amplio para poder nosotros seguir en esta creación de sonrisas de los pacientes que buscan esa autoestima en su rostro. Ajá. ¿Verdad que no? Ok. Bueno, muchos de ustedes ahorita en este momento presentes no me conocen a través de los cursos también que hemos dictado en armonización integral. Y este tema, como les digo, es un tema que nos lleva a la reflexión de lo que es la sonrisa. Cuando pensamos en qué tema sería interesante poder hacerlo para esta masterclass, busqué en internet y cuando buscamos sonrisa, pues lo que vemos en general son dientes y labios. Y nos preguntamos, ¿realmente una sonrisa son dientes y labios? En esta imagen vemos escasamente 2 rostros enteros. Y todo lo demás, como pueden ver, son dientes y labios. Buscamos en PubMed, que es nuestro buscador científico más utilizado, y encontramos que hay 11.984 artículos que hablan de sonrisa, igual en el Google académico. Habían 238.000 escritos sobre sonrisa en el momento en que empezamos a hacer esta conferencia. Entonces, obviamente la sonrisa es un tema que apasiona porque no solamente es desde el punto de vista odontológico, sino se habla en la psicología, a nivel de salud, en marketing, en sociología, la neurociencia hoy en día dice la importancia de la sonrisa en la comunicación y en la antropología. Desde los comienzos del ser humano, el ser humano se relaciona a través de una sonrisa, abre mundos, cautiva, produce sensaciones en el interlocutor que lo está viendo, genera una cantidad de hormonas que hacen que haya más felicidad, libera el estrés. Es decir, la sonrisa es un acto
que visto desde muchas especialidades es muy importante en el ser humano y en su salud y en su relación social, mental, en todos los aspectos. Entonces, por supuesto, hablar de sonrisa es un tema bastante lindo y amplio. La imagen y la ciencia que hay detrás de una sonrisa, pues lo que estamos comentando. Cuando el rostro emula una sonrisa, pues por supuesto empieza que el cerebro a hacer, crear esa cantidad de hormonas como pueden ser la adrenalina, las dopaminas, las endorfinas, y van a producir que aquel todo sistema endocrino se active, el sistema inmunológico, y presente una emoción especial que transmite lo que realmente ese individuo está sintiendo y que alrededor de él va a poder contagiar. Entonces hay una ciencia hermosa detrás de cada sonrisa. Por supuesto, el hombre cada día busca desde su principio cómo ser más bello. Por eso nosotros encontramos que los pacientes acuden al odontólogo, al armonizador, al médico estético, buscando entonces una mejor apariencia. Y esto implica la apariencia general de su rostro. ¿Quieres Vamos a, verla o ¿perdón? no quieres nada estética? Ya va. Ok, sigo. La belleza entonces es una belleza que tiene que ser definitivamente muy subjetiva porque va a depender de muchos factores, como pueden ser los culturales, como vemos aquí, estas niñas jirafa en Tailandia, esta modelo griega que se llama Sofía Sakin-Pantel en Grecia, que impone esta manera de verse la uniceja, las tribus en Etiopía que lucen sus labios de esta forma porque esto les da una belleza especial, aunque esta formación de ponerse esto en la boca era protección en un momento dado cuando iniciaron, pero luego fue belleza. Y por supuesto el respeto a las características individuales de las razas, porque entonces creemos que todos somos iguales, que las sonrisas deben ser para todos iguales y cada raza tiene una expresión, unas medidas, unas características diferentes que debemos respetar para cada una de ellas. Entonces, en la era actual nos encontramos que existen o se ha creado una cantidad de filtros en Internet que hacen que la gente crea una imagen a la que no es la real. Es decir, buscamos vernos mejor, buscamos ser diferentes y muchas veces, como dice esta imagen que me pareció súper cómica en alguna forma, no la reconozco porque la persona que está en mi imagen de teléfono no es la persona que veo en persona, ¿no? Y esto es lo que llama este fenómeno de distorsión, que es lo que llamamos la dismorfia corporal, y en este caso dismorfia de Snapchat. Es decir, muchos pacientes van y dicen, yo quiero ser como esta, yo quiero tener la boca, los labios, los ojos, el rostro de una persona. ¿Por qué? Porque no nos aceptamos y hoy en día buscamos estos filtros, estos programas que nos hacen ver distintos a lo que realmente somos. Y esto entonces es lo que hace que desde los niños ya en muy tempranas edades busquen esa aceptación social porque nos tomamos los selfies, porque tratamos de impresionar y llamar la atención de alguna forma a través de nuestra imagen. Entonces, la imagen es muy importante y lo que más nosotros como profesionales somos responsables de crear imágenes naturales que sean acordes a la armonía, a las proporciones y a la belleza de cada individuo. Entonces vemos que sí, que los dientes y los labios son protagonistas de una sonrisa. Este es un caso de un paciente que tuve yo para ortodoncia. El paciente en la primera foto que encontramos acá, nosotros siempre pedimos al paciente que sonría para poder evaluar la primera foto inicial. Y fíjense la sonrisa tímida, muy escasa que él presenta. Le digo, por favor, hazme una sonrisa más amplia. Y encontramos esto, que vemos prácticamente que no es una sonrisa, es una mueca. Pero lo que es interesante es que esta es su foto de su sonrisa final. Y fíjense cómo sin decir nada, el paciente por la seguridad que recibe después del tratamiento da una sonrisa amplia. Y me comenta, yo nunca me había reído con seguridad. Entonces los labios y los dientes son importantes en una sonrisa. Aquí vemos un paciente que después de un tratamiento fue sometido a un blanqueamiento dental y a un pequeño relleno de labios y fíjense cómo tenemos un cambio muy importante. Y aquí vemos una paciente que tiene una colocación de implantes, fíjense, una pérdida dental y los labios que no tienen forma y después de su tratamiento combinado vemos totalmente un cambio importante que refleja en ella
un aspecto muy diferente. Entonces, los dientes y los labios son protagonistas de una sonrisa, pero el rostro es la portada. O sea, no podemos quedarnos solamente en eso, y por eso es que damos este salto desde la sonrisa al rostro. Y vemos el caso de Cristiano Ronaldo, cómo era antes, cómo no solamente tenemos un cambio en sus labios y sus dientes, sino también en todo lo que es la armonía de su rostro. Hay cambios importantes en la forma de su cara, su reborde mandibular, y entonces encontramos pues un aumento de los factores masculinos de la cara de él. Vemos aquí también a Kate Middleton cómo cambia a bien, porque se mantiene dentro de una naturalidad, pero con una exacerbación, digamos, de sus rasgos bonitos. Entonces, exacerba obviamente la sonrisa, sus características faciales, viéndose obviamente más linda. Y este es un caso de verdad que demuestra lo que es la armonización orofacial. Fíjense el paciente como pues tenía un problema dental, un problema de su parte muscular, teníamos una sonrisa simétrica y encontramos un paciente de verdad completamente reformado, donde hemos logrado una mejoría en su sonrisa, en su rostro, en su factor de envejecimiento. Entonces, ahí es donde nosotros aunamos pues todo esto que estamos haciendo a nivel de la armonización orofacial. Y es que una sonrisa lo es todo. La sonrisa dicen que es el lenguaje del alma. Fíjense, este ni siquiera tiene dientes. ¿Y qué sonrisa, qué transmisión nos da esta fotografía de este señor que aún sin sus dientes pues nos transmite belleza, amabilidad y bueno, y una sonrisa de unos niños? Entonces la sonrisa ilumina en los rostros. La revolución entonces que tenemos ahora en nuestros pacientes es el análisis facial, porque nosotros vamos a ver ahora a nuestros pacientes no solamente desde el punto de vista intraoral, sino vamos a ver a nuestros pacientes desde el punto de vista extraoral. Y ahí tenemos que analizar entonces, lo que es el factor dinámico de la evaluación, cómo se mueve, cómo habla, cómo gesticula, cómo se ríe, cómo presencia ante la acción de mover la musculatura, bravo, contento, todo eso nos da una relación directa de la función del paciente. Obviamente a nivel estático, fotografías. Esto nos va a ayudar mucho a entender la dinámica del paciente. Y por supuesto la parte intraoral, la parte funcional y el envejecimiento. El envejecimiento hoy en día va a ser ese factor, esa cuarta dimensión que no solamente vamos a tener nosotros la parte dinámica estática, sino la a través del tiempo, ¿no? Y a través del tiempo lo que vamos a encontrar es el envejecimiento. Y por supuesto, el análisis extraoral va a venir en el desarrollo de conocer las medidas del paciente, medimos los tercios, medimos sus quintos, podemos tener claro que las variables morfométricas van a ser directamente relacionadas a cada paciente, de ahí formamos columnas, medimos ángulos y podemos entonces determinar las necesidades del rostro, conocer sus puntos de tracción, sus necesidades armónicas para poder nosotros conseguir esos cambios naturales, fisiológicos que el paciente va a expresar en su rostro y que lo va a acompañar en ese proceso de envejecimiento. En el análisis intraoral, por supuesto, nos vamos a detener un poco porque vamos a ver un poquito de la estructura dentaria y sus tejidos de soporte. Cuando hablamos de sonrisa, vamos a recordar aquí al doctor Duchenne. El doctor Duchenne es un médico del siglo XIX que estudió la sonrisa y él lo que dice en sus estudios es que la sonrisa va a ir desde una sonrisa simple donde movemos unos mínimos de músculo hasta una sonrisa amplia donde nosotros involucramos una mayoría de los músculos, lo que él llama entonces una sonrisa social donde escasamente tenemos una motilidad de un grupo muscular y cuando tenemos una sonrisa auténtica, amplia, movemos más músculos. De hecho, a raíz de los estudios de Duchenne, en algunos sistemas policiales utilizan la sonrisa como para determinar si la persona dice o no la verdad, porque va a ser falso o no su gesticulación en ese momento. Ackerman también va a desarrollar una clasificación de las sonrisas, porque la va a llamar en este caso inconsciente
o posada, la social y la sonrisa espontánea o la sonrisa de Duchenne. Entonces, esto nos lleva a pensar que hay mucho más allá que labios y dientes en una sonrisa. Yo les voy a pedir que recuerden esta imagen porque luego más adelante la vamos a ver ya después de su tratamiento. Y es muy interesante porque el paciente también aprende a controlar hasta dónde quiere reírse. Y aquí viene mucho, como pueden ver, lo que es la sonrisa gingival. Porque la sonrisa gingival es algo que en la mayoría de los pacientes no gusta y ellos aprenden a mantener una sonrisa controlada. Entonces, los componentes de la sonrisa básicamente son los músculos faciales, los labios, los dientes, las encías y los maxilares. Vamos a desarrollar un poquito todo esto porque tenemos que armar este rompecabezas de la sonrisa como tal. Los músculos de la sonrisa, como vimos, van a variar dependiendo del tipo de sonrisa que nosotros queramos dar. Entonces, tenemos los del grupo 1, que son aquellos músculos que se insertan en el modiolo, como son el elevador del ángulo de la boca, el depresor del ángulo de la boca, el músculo risorio y el cigomático mayor. En el grupo 2, que está conformado por los músculos que se insertan directamente en el labio superior, como son el elevador propio del labio superior, el elevador común del labio superior y el ala de la nariz y el cigomático menor. Y los del grupo 3, que están conformados por los músculos que se insertan en la zona inferior del labio, es decir, depresor del labio inferior, mentoniano y platisma. Y por supuesto, vimos entonces cómo toda esta cantidad de músculos van a estar asociados en general a la musculatura del rostro y muchos de ellos están inclusive asociados al orbicular de los ojos. Entonces, estos son los músculos que nosotros movemos cuando nos reímos y tenemos que recordar y tomar muy en cuenta para nuestros patrones de tratamiento que existen los músculos agonistas, los antagonistas y la sinergia muscular. Hablar de sinergia muscular es muy importante para poder nosotros entender cuando vamos a aplicar algún tipo de tratamiento, especialmente los de neuromodulación, y poder compensar las situaciones de cargas musculares en el momento de hacer inhibición del movimiento de alguno de los músculos. Esto es del Smile Review, que es bien interesante y las imágenes son preciosas. Aquí tenemos un video donde vamos a ver cómo en una sonrisa amplia, inclusive en este modelo, encontramos un poquito de sonrisa gingival y vamos a hablar un poco de ella, pero fíjense qué interesante cómo hay una asociación general de todos los músculos que rodean la boca. Vemos entonces la importancia de la musculatura sobre la sonrisa y podemos hablar de grupos musculares de los cuales vamos a determinar la nomenclatura de la sonrisa, por ejemplo, como esta. Estas son sonrisas frontoglabelares. ¿Por qué? Porque es en la zona glabelar y en la frente donde se hace la mayor tracción para en el momento de hacer la sonrisa. Existen las sonrisas oculares, donde el sistema del auricular de los ojos es el que se activa. Ustedes probablemente conozcan muchas personas que cuando se ríen cierran los ojos porque hay una fuerza muscular en esa área. Y esta que es muy común, que es la sonrisa nasal, que tracciona desde la zona nasal el labio para sonreír. Entonces, estas sonrisas debemos conocerlas y manejarlas y clasificarlas. Y por supuesto, como les venía diciendo, la sonrisa gingival. La sonrisa gingival es nada más que la alteración que está centrada en el exceso de encía que se muestra en el momento de sonreír. Y como se habla mucho de sonrisa gingival y nos han pedido en muchísimos cursos y nos han manifestado la necesidad de conocer el manejo de la sonrisa gingival, vamos a introducirla dentro de esta conferencia, porque para poder tratar sonrisa gingival tenemos que aprender a conocer la sonrisa como tal. Y de esa manera poder entender la cantidad de tratamientos que pueden realizarse en un paciente que tenga esta anomalía, que van a determinar un resultado efectivo dependiendo del diagnóstico real. Entonces, desde el punto de vista muscular, podemos saber que
podemos manejar la parte muscular a través de ejercicios. Existe una cantidad de terapias que hoy en día vemos en la literatura, donde a través de los movimientos, de la yoga facial, de la fisioterapia, podemos controlar los movimientos musculares y mejorar la funcionalidad de la sonrisa. En este caso, la sonrisa gingival es parte de ella. Pero también las sonrisas disfuncionales, las asimetrías pueden mejorar mucho con este tipo de terapias. Igualmente, podemos tener tratamientos quirúrgicos en problemas musculares de la sonrisa, en el caso de que haya que hacer miotomías, que es simplemente el corte de algún tipo muscular, como vemos aquí, en esta zona por elevación del músculo, que va a hacer que haya una sonrisa elevada. En el área muscular, pues todos sabemos que la neuromodulación es una de las más utilizadas, y ahí es donde quisiera yo llamar un poco la atención, porque se utiliza como primera opción y realmente no es la primera opción. Tenemos que manejar muy bien el conocimiento muscular para determinar la necesidad o no. Sin embargo, los tratamientos no son únicos, podemos combinar los tratamientos para mejores resultados. La neuromodelación se hace con la toxina botulínica, es bien importante, como todos saben, seguir las indicaciones indicadas, conocer la musculatura, y esta es la niña que yo les comentaba que tuviésemos presente, que íbamos a ver después en su tratamiento. Entonces, este es un tratamiento muy bonito, de resultados rápidos y que produce en el paciente pues una visión de su sonrisa muy linda. Aquí hay algunos puntos, ojo, no son los únicos ni son todos los que se hacen, simplemente los quise marcar como parte de, porque recuerden, si la sonrisa gingival, en este caso de ella, que les mostré la fotografía anterior, es en el centro o es lateral, pues variaría realmente los puntos a tomar en cuenta. Entonces la neuromodulación va a depender y va a ser exitosa solo si manejamos el conocimiento adecuado de la musculatura, debemos palpar, debemos estar seguros que son los músculos, que son los que están haciendo la tracción en los labios, en la disfunción que se presenta en el paciente, para poder nosotros hacer la aplicación correcta. Aquí hay algunos casos clínicos de sonrisa gingival tratados con toxina botulínica, donde vemos que, fíjense que inclusive en este último, por ser una sonrisa nasal, logramos una casi rinomodelado con toxina botulínica para observar el cambio que tiene el paciente al tener todos sus músculos en armonía y una perfecta función. Existe entonces la miomodulación también a través de productos como puede ser el ácido hialurónico, donde va a hacer un control de la acción muscular, porque la puede facilitar o reducir, a la vez que vamos a encontrar que ella puede hacer resistencia muscular. Ay, perdón, porque eso se tranca. Bloqueando la acción del músculo o simplemente haciendo tensión. Esta colocación de ácido hialurónico en el músculo lo podemos hacer por encima del músculo, por debajo del músculo o en el propio músculo. Esto es sacado de un artículo muy interesante del doctor Mauricio de Maya, que ustedes saben que es uno de los cirujanos plásticos más famosos y que más ha estudiado sobre ácido hialurónico en el mundo estético, y donde estos inyectables van a producir unos cambios favorables a nivel de la tensión. Igualmente, que el uso del ácido hialurónico se puede utilizar la grasa autóloga. Los coreanos tienen muchos artículos en esta área, hablan de que es mucho más natural, solo que ellas se reabsorben más rápidamente. Entonces tenemos aquí este artículo donde nos habla de conociendo, por supuesto, los músculos que están asociados a alguna disfunción de la sonrisa, especialmente en este caso que estamos hablando de sonrisas altas. Vemos cómo colocan el ácido hialurónico, en la grasa autóloga en esta zona, porque lo que va a producir es peso, ¿verdad? Y vemos cambios significativos muy agradables. Igualmente,
existe este estudio que me pareció muy interesante traérselos, que es la clasificación de mercado roso. Ellos son dos médicos cirujanos, médicos estéticos y plásticos en España, donde ellos han estudiado la sonrisa y se han visto que dependiendo de los músculos asociados, aplican unas cargas lineales de ácido hialurónico y puntos específicos para manejar ese desbalance muscular. Y ellos los han clasificado en las diferentes zonas anteriores, medias y posteriores, teniendo resultados muy bonitos y son hechos simplemente con miomodulación a través de productos como el ácido hialurónico. Esto es muy interesante porque es una manera más de manejar con peso la función muscular. Bueno, tenemos ahora los labios. ¿Cómo influyen los labios en la sonrisa? Definitivamente los labios enmarcan la sonrisa, participan activamente en la comunicación emocional y en la estética facial. Hablar de labios es un curso completo. Nosotros vamos aquí a dar simplemente datos bastante específicos del labio, porque lo que queremos nosotros es entender un poco cómo funcionan los labios en el estado de la sonrisa. Los labios deben ser armónicos. Sabemos que la proporción ideal es de 1 a 1.6, siendo el labio inferior ligeramente más grande que el labio superior. Debe tener una forma definida, tener un volumen adecuado, tener una correcta simetría y estar hidratados. Vamos a tomar en cuenta ciertos factores que son objetivos, porque muchas veces cuando se habla de labios se habla de un factor subjetivo que es hasta cuánto quiero tener o cuánto más quiero poner o que quiero tener un labio grande o chiquito, y esto no se trata. Realmente debemos ser muy objetivos en saber cómo va a quedar un labio en un rostro y cuáles son las características propias del labio. En un labio normal estamos hablando de una altura o una longitud que en el hombre va a ser de 24.5 milímetros y en la mujer de 21, tomando que va a ir sobre el punto subnasal y el borde del punto que nos marca más inferior del labio. Ir respetando esta distancia interlabial, que en general puede ser de 3.5 milímetros en la mujer y de 2.5 milímetros en el hombre. La relación del labio en función del espesor es muy importante. Se mide desde el punto interno del labio superior o del labio inferior hasta el punto anterior del labio superior y del labio inferior. Nosotros tuvimos una oportunidad, un curso muy interesante donde enseñábamos tanto a odontólogos generales como a médicos a analizar la cefalometría, las radiografías cefálicas a través de una cefalometría. ¿Por qué? Porque podemos medir exactamente estos valores que nos van a determinar realmente la cantidad de volumen anteroposterior que debe tener un labio, ¿verdad? Y se dice que va a ser aproximadamente en las mujeres de 13.6 más menos, variación de 1.4, y en el hombre de 15.1 con una variación más menos de 1.2. Por supuesto, esto debe estar relacionado con las características generales del perfil, donde la zona inferior del mentón tiene un papel muy importante en ese balance facial. El tamaño labial, sabemos que existen labios pequeños, los que llamamos microquelia o microquilia, en algunos autores lo definen así, o los llamados macroquelia o labios grandes o macroquilia. Es bien importante también determinar si es un defecto a corregir del paciente. La posición del labio, porque tenemos entonces labios que pueden ser altos, como en el caso de la sonrisa gingival, labios rectos y labios largos. Vamos a ver un poquito a qué debe cada patología de estas, porque son de etiologías diferentes. El frenillo labial juega un papel importante también porque él va a hacer que el movimiento y la posición del labio varíe tanto en el labio superior como en el labio inferior. Ahí se debe cuando el labio es más bajo. Es muy importante tomar en cuenta la necesidad del corte de un frenillo, lo que llamamos nosotros
frenillectomía o frenectomía labial, sea superior o inferior, es simplemente la remoción de la inserción de este frenillo para tener más libertad del movimiento del labio y el labio llegue a una posición adecuada. Ya conociendo dónde deben ser las longitudes labiales, pues podemos nosotros lograr la armonía de ese labio simplemente quitando la tensión del frenillo. Y muchas veces el paciente inclusive puede llegar a tener problemas en su fonación por el hecho de tener frenillos bajos. Existen también tratamientos hechos a nivel del tejido blando labial y de las mucosas para poder modelar la posición del labio. Estas son las zetaplastia, que es simplemente una incisión en forma de zeta que va a permitir la solapación de los tejidos, o la VI closure o cierre en forma de B y Z. Simplemente es la nomenclatura que utilizan para describir el tipo de incisión que se hace, cuya función simplemente va a ser el poder nosotros coordinar las capas de tejidos para que ese labio llegue a una función y a una posición correcta. Los rellenos labiales, por supuesto, es lo máximo. Todos estábamos felices de hacer rellenos labiales. Los pacientes piden rellenos labiales. Mejoramos muchísimas sonrisas con rellenos labiales. Hay muchísimas técnicas, como decíamos, hablar de relleno labial sería un curso completo, pero es lo que se usa, la primera instancia cuando nosotros queremos compensar unos labios que estén ligeramente deshidratados, en algunos casos unos labios microquílicos, labios que tengan asimetría. O sea, existe una cantidad de razones por las cuales vamos a utilizar los rellenos labiales, que en la mayoría de los casos el producto primario a utilizar es el ácido hialurónico. Y tener en cuenta, por supuesto, que no solo las mujeres buscan cambios a nivel estético, los hombres también requieren de cambios estéticos y funcionales. Fíjense cómo podemos hacer un aumento de la dimensión vertical de este paciente, que por supuesto luce más envejecido, cuando logramos nosotros recuperar un poco el volumen vertical de estos labios. Y en el hombre es bien interesante porque mejora de alguna manera su función y su estética, con pequeños detalles que permitan, pues, por supuesto, cumplir con lo que hemos hablado desde el inicio, que es simetría y función. Aquí vemos entonces que tenemos que tener mucho cuidado también con los excesos, porque definitivamente esto es un material que, aunque tiende obviamente a reabsorberse en el tiempo, puede producir problemas y cambios importantes en la estructura y en la función. Generalmente son temporales estos problemas, pero en un momento dado, mientras existe la adaptación, es bastante complejo para el paciente estar claro del cambio que vamos a producir en la sonrisa. Hay cambios en la proyección de la voz, pueden haber cambios en la modulación del lenguaje, hay dificultad en ciertos fonemas como pueden ser los bilabiales, P, M, L, todos esos fonemas que tenemos que ver con los labios, pues pueden sufrir ciertas dificultades para poderlos realizar. Alteración en la movilidad de los labios, modificación en la proyección, y hacemos énfasis también en ese aspecto del volumen anteroposterior, caída en el tiempo por el peso del ácido hialurónico y la tensión. Como les dije hace un rato, esto puede ser temporal en algunos casos, pero en otros casos no. Entonces hay que estudiar muy bien la capacidad y la respuesta de cada paciente. En los dientes, pues por supuesto, ustedes como se deben imaginar, para mí hablar de dientes es lo máximo porque es lo que yo he hecho durante toda mi vida, crear sonrisas. Esto pues es una satisfacción muy grande, pero vamos a hacerle un zoom a lo que queremos ver en los dientes, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos labios hermosos, rostros lindos y los dientes dejan algo que corregir. En una boca debemos ver un arco de sonrisa adecuado, cómo es la exposición de estos incisivos, tanto superiores e inferiores, cuando el paciente se ríe, cuando habla, cuando está en reposo. ¿Cuál es la distancia interlabial en reposo? Como ya se los comenté en el cuadro anterior. El tamaño dental, hay dientes pequeños, hay dientes grandes, la proporción entre ellos, el ancho, el color. Fíjense ustedes también la fotografía que les mostré, cómo cambia esta sonrisa cuando se hace un blanqueamiento, y por supuesto su alineación dental. Vuelvo nuevamente, aquí entra la exposición gingival, que es un factor
que todos quieren corregir, y añadimos el envejecimiento. Sabemos que el diente también envejece porque se adhiere partículas que cambian el color, el desgaste, todos estos factores que están atribuidos al envejecimiento van a hacer de esta sonrisa una sonrisa envejecida. Entonces, el tamaño de los dientes es bien importante. Las coronas clínicas de los incisivos tienen aproximadamente en los hombres una medición de 9.8, de 10.6 más grande y de 9.8. Pero esto tiene una interrelación entre ellos. Entonces, si un diente tiene una medición de un central X, el lateral tendrá una proporción completamente relativa al diente principal, que es el central. Entonces, debemos respetar esas relaciones numéricas para que haya una armonía entre ellos mismos, ¿verdad? Vemos entonces dientes pequeños que pueden ser por tamaño o por encía, como vamos a ver, que juega un papel muy importante en el tamaño de la corona clínica en el momento del estudio del paciente. Y vemos entonces cómo nosotros hoy en día tenemos esta facilidad de poder estudiar todos nuestros pacientes con las nuevas eras en la tecnología, con los escáneres y, por supuesto, los diseños de sonrisas digitales que nos van a permitir hacer unos diagnósticos más precisos, con unas proyecciones que podemos nosotros compartir con el paciente, de poder ver sus resultados finales y poder determinar hasta qué punto estamos todos respetando los parámetros de armonía y belleza y función. Ok, aquí tenemos un caso bien interesante. Este es un niño que tiene una inclinación dental hacia retraída, retroinclinación dental. Se abrieron sus espacios en la corrección del tratamiento y fue combinado esto con unas carillas. Y traemos el término carilla porque también es un término que está de moda y que todo el mundo quiere tener carillas y todo tiene una indicación específica, ¿no? Aquí tenemos el caso desde el punto de vista dental, como hay ese cambio tan bonito y tan natural para que él tenga esta sonrisa que va a durarle pues, el resto de su vida con los mantenimientos adecuados y todo. La ortodoncia juega un papel fundamental para esta alineación dental porque los dientes, pues esa línea derecha, llamémoslo así, de los dientes, pues es algo que todos queremos tener, esa línea de sonrisa y que nos va a permitir a nosotros enriquecer de alguna forma el aspecto del paciente y tener una sonrisa adecuada. Y bueno, yo me tomé el gusto de escribirle a algunos pacientes, decir, bueno, muéstrame tu sonrisa en el tiempo que ha pasado. Y para mí es una gran satisfacción mostrarles estas sonrisas que hemos logrado en el tiempo de tratamiento y que, bueno, que andan por el mundo, porque nuestros pacientes están todos regados por el mundo con una sonrisa totalmente armónicas, simétricas, funcionales, y bueno, que es lo que me mueve todos los días a salir adelante, a seguir construyendo sonrisas. Carillas. Aquí tenemos nuestras modelos de armonización integral. Ellas, como pueden ver, son pacientes o caras que tienen sus características de sus razas, son características propias en cuanto al tamaño, a la forma del rostro, a la sonrisa, a todo lo que tiene que ver con cada una de ellas individualmente. Y pensar que vamos a colocarle carillas iguales, como quiere todo el mundo tener unos chicles Adams en los dientes, pues fíjense que no es lo correcto. Esto es una realización digital que hizo nuestro amigo Jorge, que es nuestro diseñador gráfico en armonización, y fíjense cómo logró un efecto donde este mismo diseño de sonrisa en todas, pues no es lo que cada una de ellas merece, ¿no? Entonces hay que tener cuidado que no todo el mundo requiere carillas y que las carillas no son el tratamiento para todos los pacientes. En relación a las encías, pues tenemos que entender que existe lo que es la hiperplasia gingival, que es el aumento del tamaño de las encías, y que esto afecta el contorno de ellas. Y tan es importante la forma del diente como el contorno de la encía en una sonrisa. Y esta hiperplasia puede estar producida por un problema sistémico o problemas inflamatorios. Por lo tanto, es importante a los médicos que están en el área de la estética pues tener un odontólogo cercano al cual puedan recurrir en un momento dado para poder controlar estos problemas de la parte intraoral. Obviamente,
los problemas de las encías son tratados por los periodoncistas y los tratamientos periodontales pueden ir de los tratamientos sistémicos, si es un problema de orden de salud, inflamatorios por presencia de placa y los tratamientos estéticos, como vimos, de aumentos de coronas clínicas para lograr una armonía en los tamaños. Entonces, los problemas periodontales suman en el que la sonrisa no sea una sonrisa bonita y que debemos entonces hacer un buen diagnóstico para poder implementar los tratamientos que puedan complementar el hecho de mejorar la sonrisa. Luego tenemos entonces los maxilares, los huesos como tal, los cuales van a determinar la estructura genética del paciente. En ellos vemos desde muy temprana edad que los pacientes pueden tener un crecimiento aumentado y que deben ser tratados lo más pronto posible para evitar alguna situación mayor, pero en general si es muy acentuada, son pacientes que requieren de estudios específicos, cefálicos, de estudio específico del crecimiento vertical de sus huesos, porque son tratamientos que se tienen que hacer con cirugía ortognática o maxilofacial, donde se elimina un segmento del hueso que está en exceso y son tratamientos combinados con ortodoncia que van a lograr que el paciente tenga un equilibrio facial. Obviamente tienen que esperar la edad adecuada para poder hacerse estas intervenciones. Son tratamientos Aló, se me cayó. Ok. Y bueno, todo esto nos lleva por esta cantidad de factores que tienen que ver con nuestra sonrisa y tenemos que entender que ni todos los rostros son iguales, ni que vamos a ir a un automercado a comprar labios o rostros, sino que va a depender de mucho de el conocimiento científico, la anatomía del paciente, el hacer la correcta diagnóstico, establecer el tratamiento adecuado y de hacerlo así, pues nosotros vamos a tener siempre éxito en los resultados de nuestro tratamiento. Por lo que entonces yo los invito a que cada día, como dice aquí, estudiemos más porque el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Me encantaría, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues estoy a la orden, pero que esto fue un paseo importante sobre algo que para todos nosotros en el área de la estética es fundamental, como es la sonrisa. Ahorita tenemos un proyecto interesante a los que son odontólogos, nos encantaría que nos apoyaran, porque todavía, aunque la armonización orofacial en Venezuela ya tiene 4 años, en Brasil tiene 5 años, todavía vamos a decir que es una especialidad nueva y muchos odontólogos, para no decir que la mayoría, no conocen lo que es la armonización orofacial. Y para nosotros nos parece, desde nuestro punto de vista, que todos los odontólogos deben saber diagnosticar las necesidades de armonización de un paciente. Lo atienda o no lo atienda. Si no lo va a atender, deben remitirlo a un especialista. Porque, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo. Yo no hago endodoncia, pero yo sé diagnosticar cuando un paciente necesita endodoncia y lo remito. Entonces, en esto es igual. Lo que comentaba Beatriz en cuanto al manejo de labios, también hay que tener mucho cuidado porque nosotros hacemos mucho hincapié que la ciencia no puede ser tendencia y lamentablemente ahorita la tendencia es tener unos labios exageradamente grandes y no se le explica a los pacientes que traen problemas funcionales. Las cosas que nosotros estamos trabajando de que verdad que la gente
tome conciencia de que hay que hacer ciencia con conciencia. Un trabalengua. Y excelencia. Entonces, de verdad nos encantaría que todos nos apoyaran, porque en la unión está la fuerza, y obviamente esto es ciencia, esto no puede ser tendencia de hacer, hoy aprendo esto y lo quiero aplicar en mis pacientes. Y nosotros también siempre le decimos a nuestros amigos médicos que tienen que trabajar las llaves con un odontólogo, porque como explicó Beatriz, la base de mucha armonización es obviamente los dientes, la inclinación, todo esto es importante. Entonces tenemos que trabajar en conjunto. Hay cosas que nosotros como odontólogos no podemos resolver y le corresponde a los médicos. Entonces es trabajar en grupo, por eso es que nosotros, nuestra organización se llama Armonización Integral, porque queremos integrar a todas las especialidades que traemos juntos, porque así es que vamos a conseguir mejores resultados, definitivamente. Bueno, entonces esto ha sido un refrescamiento para algunos, un conocimiento para otros. Lo importante es unirnos en pro del bienestar de nuestros pacientes. Y bueno, esperamos verlos en nuestra próxima masterclass. Háganos sugerencias de qué temas quieren para la próxima máster. Si no han visto todas las masterclass anteriores, ya saben, se suscriben a nuestro canal, le dan a la campanita para cada vez que subamos un nuevo video, ahí lo tienen, comenten para saber qué les pareció, le apoyen también a los doctores que han participado, porque bueno, es una manera de que ellos se sientan que el trabajo que han hecho en su conferencia hay respaldo, y es importante también para ellos darle el apoyo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Y nada, estamos abiertos a sus sugerencias, y gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Y por los mensajitos que nos mandaron. Gracias a todos. Gracias. Saludos.